Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos. Estamos esperando que terminen de unirse todos los que se encuentran en la sala de espera para dar inicio con la charla gratuita. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Estamos esperando que terminen de conectarse todos los que están en la sala de espera para dar inicio con la charla gratuita. Ábrela hoy, úsala. Ahí sí. Aló, don Jorge. Ahí está don Hola, Pablo buenas. Aro. Pablo, Perfecto, está don Pablo ahora. está muteado. Ahora va a poder hablar. Sí, sigue muteado. Ya, Ahora sí. aquí está. Oye, Pablito, ocurre que el presidente le consiguió una reunión con el Consejo de los Lagos a esta hora. Ya, La tenía perfecto. anunciada, pero hoy día se la confirmaron hace poco. Entonces tú, por favor, aperturas la charla. Ya, Haciendo José, no hay hincapié, problema. ya, Cuando me- haciendo hincapié de que los que no son colegiados y que los 30 años, toda esa información, digamos, que es necesaria, que la gente que no es colegiada es necesario que la conozca. Sí, ya, perfecto. Bueno, cuando me dé el espacio y la orden, Jorge. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esperemos que terminen toda la gente de entrar en la sala de espera para dar inicio con la charla. Gracias, Jorge. Saludos, acá dicen. También estoy en Talca. Saludos para todos desde acá. Bien. Ya comenzamos. Sean bienvenidos a esta nueva charla de régimen tributario que va a realizar el profesor Felipe Pérez Insunza. En esta charla en especial les quiero comentar que va a haber un moderador, es decir, que ustedes van a poder realizar sus consultas y observaciones que tengan de la charla en el chat, y don Leonel Soto Herrera, quien es vicepresidente de Desarrollo Profesional del Colegio de Contadores, va a interactuar por ustedes con el profesor para hacer un poco más expedita la comunicación con él, ¿ya? Por otro lado, los queremos dejar invitados a una próxima charla gratuita. Denme un segundo. Denme un segundo. Que se va a realizar el día lunes 29 de mayo a las 10 de la mañana, el cual es un seminario de iniciativa de seguridad económica, donde las carteras de Hacienda y Economía representadas por la Seremi de la región de la Araucanía expondrán sobre las políticas de alivio a las pymes y contribuyentes en general. Abarcarán temas como alternativa frente a la insolvencia, el FOGAPE de Chile apoya, seguro de la macrozona sur, y tipos de convenio y requisitos y condiciones. ¿Ya? En el chat, en este momento, les voy a dejar la invitación para que se puedan inscribir. Esta charla va a ser híbrida, así que las personas que se quieran inscribir pueden ver la charla a través de Zoom, y los que son de la región de la Araucanía pueden asistir previa inscripción en el Consejo Regional de la Araucanía. ¿Ya? Con eso comenzamos, así que doy la palabra a don Pablo Aro para que les dé la bienvenida oficial y dar inicio a la charla. Gracias, Jorge. Bueno, saludo primero que nada a nuestro vicepresidente de Desarrollo Profesional, don Leonel Soto. Hola, ¿qué tal, Leonel? ¿Cómo estás? También Hola, a nuestro Pablo. profesor, señor don Felipe Pérez. ¿Cómo le va? Hola,
Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y obviamente a nuestro secretario general, don José San Martín. Hola, José. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Hola, hola, buenas tardes. Y a Jorge Berrío. Hola, ¿qué tal, Jorge? Que nos ¿Qué tal? facilita esta tremenda plataforma para poder desarrollar este curso. También hay algunos conocidos. Hola, don Pablo Álvarez, ¿cómo le va? En nombre del colegio, gracias, es un honor estar aquí presentando este curso. Quiero hacerles recordar a todos los colegiados que esto es uno de los beneficios que da el colegio para poder, todos los colegiados, y también hay otros, como me hace recordar recién don José San Martín, de la colegiatura especial para los menores de 30 años, que tienen colegiatura del 50% de rebaja hasta que cumplan los 30 años. Esa es una nueva modalidad, una modificación que hemos hecho a la colegiatura, planificada con el propósito de poder renovar, hacer interesar a la gente joven y también facilitarle los costos para que ellos puedan también organizarse y formar su oficina, y con el respaldo del colegio, por supuesto. No quiero latear más, ya pasaron los comerciales. Dejo con ustedes, Jorge, Dígame. adelante con el profesor, por supuesto, gracias. Perfecto. Adelante. Muchas Profesor, cuando ustedes, don Leonel. Sí, no, un minutito a los colegiados antes de que parta el profesor y presentarlo. Con respecto a lo que decía don Pablo, a muchas personas que los invitamos a esta charla y no son colegiados, los queremos invitar a que se acerquen al Colegio de Contadores, porque este curso aquí ven muchos docentes, muchos profesores que dan estas charlas, pero en INDEP encuentran muchos cursos completos, y esta versión completa del curso más detallada, hay diplomados, tienen precios muy importantes que son rebajados, que son solo para colegiados. Ya es parte de los beneficios de ser un contador colegiado. Así que los invito a eso, a unirse al colegio, y quizás vamos a dejar pronto una encuesta para todas las personas, para todos nuestros colegiados al final del curso. Es importante saber que como moderador las preguntas las voy a ir separando del chat, porque muchas preguntas se repiten. Entonces, para dejar que la charla fluya, el profesor va a indicar cuándo hay preguntas y se las voy a hacer las que sean más significativas, ¿ya? Porque hay muchos participantes, ¿ya? Así que, por favor, eso les pido comprensión. Así que con eso dejamos al profesor Felipe Pérez, que es contador auditor, asesor tributario, profesor universitario y profesor de INDEP. Así que, profesor, adelante, inicien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como ya me presentaron, ¿cierto? Mi nombre es Felipe Pérez. Y a continuación vamos a empezar entonces con esta charla acerca de los regímenes tributarios, ¿ya? Aquí les voy a compartir la presentación. Ya. Ya, lo primero de lo que vamos a hablar es qué son los regímenes tributarios, ¿ya? Los regímenes tributarios son las características que tienen que tener los contribuyentes, ¿cierto?, para cumplir con las obligaciones tributarias de los contribuyentes que son de primera categoría, ¿ya? Entonces, todos los contribuyentes que están afectos por las actividades que realizan, ¿cierto?, a impuestos de primera categoría, impuesto a la renta, ellos son entonces los que van a tener que hacer la elección de su régimen tributario, ¿ya? Ahora también vamos a hablar en qué momento uno tiene que hacer esa elección y cómo lo puedo cambiar también. Pero antes vamos a conocer cuáles son los regímenes tributarios vigentes al día de hoy, ¿ya? Al día de hoy podemos decir que encontramos 4 regímenes tributarios, igual podríamos decir que hay un quinto, ¿cierto? Pero ese es como para los contribuyentes que no son afectos al artículo 14, ¿ya? Pero los regímenes entonces son estos 4 que ustedes ven acá. Tenemos primero el régimen general de tributación, que es más conocido comúnmente como régimen 14A, ¿cierto? O régimen general, ¿ya? También tenemos los regímenes ProPyme, que aquí los dividimos en 2, ya que por una parte tenemos el régimen ProPyme general, que ese está en el artículo 14, pero en el numeral número 3 específicamente entonces podemos encontrar todas las características de este régimen tributario. Después tenemos el régimen ProPyme transparente, ¿ya? Que ese régimen está establecido en el artículo 14D también, pero en el numeral número 8, ¿ya?
Y también encontramos el régimen de renta presunta, que es un régimen mucho más acotado, ¿cierto? Y mucho más focalizado a cierto tipo de contribuyentes, que lo encontramos en el artículo 34 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Ya? Seguimos. Ya. Desde el momento del inicio de actividades, ahí los contribuyentes quedan con la obligación entonces de elegir su régimen tributario, ¿ya? Y tienen un plazo de 2 meses para hacer esta opción, ¿cierto? Desde el momento del inicio de actividades. Y si no se ejerce esta opción por parte del contribuyente, ¿cierto? Van a ser incorporados automáticamente en un proceso de asignación donde se va a evaluar si cumple con los requisitos para acogerse al régimen PROPYME en base a retiros o distribuciones del número 3 de la letra D del artículo 14, en cuyo caso se le asignará dicho régimen con contabilidad completa, ¿ya? Pero por eso lo importante es que ustedes, al momento de que en una empresa se haga el inicio de actividades, entonces hagan la elección del régimen tributario, ¿ya? Y la importancia también de saber acerca de esto es que esa elección, ¿cierto? Como se hace cuando comienza la empresa, ¿cierto? Cuando hace su inicio de actividades, es importante, ¿cierto?, que uno tenga claro cuáles son las diferencias de los distintos regímenes tributarios para, obviamente, optar al contribuyente, ¿cierto?, para que elija el que más se adecue, ¿cierto?, a sus necesidades económicas, financieras, ¿cierto?, todo ese tipo de cosas, ¿ya? También, una empresa todos los años puede modificar su régimen tributario, ¿ya? Y el plazo para hacer eso es entre el 1 de enero y el 30 de abril, ¿ya? De todas maneras, también existe de forma excepcional, ¿cierto? Uno puede solicitar cambio de régimen en una fecha distinta mediante petición administrativa y ahí obviamente va a quedar a criterio del funcionario, ¿cierto? Si le deja hacer el cambio de régimen o no, ¿ya? Pero el plazo para que uno lo pueda hacer es del 1 de enero al 30 de abril. Ahora, uno, para poder incorporarse a un régimen o poder mantenerse, en algunos casos se tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿ya? El régimen de renta presunta, como les decía, es el régimen más focalizado, y con eso me refiero a aquel que tiene más restricciones. ¿Por qué? Porque los contribuyentes que realizan cierto tipo de actividad económica solamente, que vamos a ver después, ¿cierto?, se pueden acoger, también tiene límite de venta, ¿cierto?, límite de ingresos y también para los tipos de entidad, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, tenemos que evaluar siempre, ¿cierto?, si un contribuyente cumple con los requisitos entonces para permanecer o poder acogerse a un régimen tributario. Ya, el primer régimen del cual vamos a hablar del régimen general, que es el semi-integrado, ¿cierto?, del artículo 14, letra A, de la Ley de Impuesto a la Renta. Y este es un régimen de tributación que está enfocado para las grandes empresas, ¿ya? Determinan su renta líquida según las normas generales que están contenidas en los artículos 29 al 33 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Y ellos están obligados a llevar contabilidad completa. Por lo tanto, una empresa que es del régimen 14A está obligada siempre a llevar contabilidad completa. Y estas empresas se afectan con el impuesto de primera categoría con una tasa del 27% y sus propietarios tributarán en base a retiros, remesas o distribuciones efectivas con imputación parcial, que la parcialidad es de un 65%, por el crédito de impuesto de primera categoría en los impuestos finales que les afecten, ¿ya? Y este régimen está dirigido a todos los contribuyentes cuyos ingresos de giro y capital no les permita ser clasificados como PYME, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos a grandes rasgos, ¿cierto?, todo lo que conlleva el régimen general de tributación. Y una de sus características principales, ¿cierto?, de que aquí la imputación del crédito, o sea, aquí tenemos dos niveles de tributación, ¿cierto? El primer nivel a nivel de empresas y el segundo nivel, ¿cierto?, a nivel de socios, ¿cierto?, que tributan en base a los retiros que realizan de esa empresa, ¿ya? Aquí, cuando los socios realizan su retiro de utilidad de la empresa, el crédito que pagó la empresa, el crédito de impuesto de primera categoría, se puede imputar parcialmente a los dividendos, ¿cierto?, que efectuaron los contribuyentes que están afectos a impuestos finales, ¿ya? Esa es una gran diferencia con el régimen PROPYME, porque en el régimen PROPYME ahí la acreditación es de un 100%. ¿Qué quiere decir eso? De que si, por ejemplo, tengo una empresa que le asignó 1.000 pesos, por ejemplo, de crédito al socio,
él va a poder utilizar su impuesto global complementario solamente 650 pesos. Ya no va a poder utilizar los 1.000 que pagó la empresa, por decirlo de alguna manera, sino que va a poder utilizar solamente 650. ¿Y por qué es de esta manera, cierto? Porque así está establecido, ¿cierto?, que es la tributación de los socios de los contribuyentes que son parte del régimen general, ¿ya? Por lo tanto, si me preguntan, ¿cierto?, que una pregunta típica que uno hace, ¿cuál es la mayor diferencia entre una empresa del régimen general y de una ProPyme? ¿Ya? Para mí es esta la mayor diferencia, ¿cierto? Si bien las bases se determinan de una forma distinta igual, pero la gran diferencia finalmente es que aquí la imputación es parcial, ¿ya? Aquí no es total, o sea, no se puede utilizar todo el crédito que genera la empresa del régimen general, ¿ya? Y eso por consecuencia también lo hace un régimen desde un punto de vista de la erosión del impuesto, ¿cierto? Lo hace más gravoso, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí, como se tiene que hacer esta restitución de ese 35%, eso como no se acredita en contra de los impuestos finales, aumenta la carga tributaria entonces de este régimen tributario, ¿ya? Ya, seguimos. Ya. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser parte del régimen general? Este es el único régimen que no exige ningún tipo de requisito para permanecer en él, ¿ya? Aquí pueden optar todos los contribuyentes. ¿Cuáles son las características, cierto, y algunos beneficios que pueda ofrecer este régimen tributario? Es que se libera de llevar registros cuando no se generen o se perciban rentas que deben controlarse en el REX. Se determina la situación tributaria de los retiros, remesas o distribuciones al término del ejercicio, ¿ya? Antiguamente eso no era de esa manera, ¿cierto? Porque la situación tributaria de los retiros se iba calculando en cada fecha, ¿cierto? Antes de la modificación que hubo con la ley 21.210, ¿ya? Por lo tanto, este régimen, una de las características que tiene, es que al 31 de diciembre de 2022, por ejemplo, para el año tributario 2023, ahí se determina la situación tributaria de cada uno de los retiros, remesas o distribuciones que hubieron durante el año, ¿ya? Aquí también aplica la rebaja de la base imponible por incentivo a la inversión, que es el 50% de la RLI reinvertida, ¿cierto? Con un tope de 5.000 UFs, ¿ya? También acá, la empresa puede anticipar a sus propietarios el crédito por impuesto de primera categoría cuando hace un pago de impuesto voluntario, ¿ya? Esas son algunas de las características entonces que tiene este régimen general. Un punto importante a aclarar, que no lo mencioné cuando hice la introducción, es que estos regímenes están vigentes a partir del 1 de enero del 2020, ¿ya? Todo lo que estamos viendo hoy día es lo que está vigente con fecha de hoy, ¿ya? Porque antes, desde el 31 de diciembre de 2019 hacia atrás, eran otros los regímenes tributarios, ¿cierto?, que se encontraban operativos en esas fechas, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de contabilidad entonces? Es contabilidad completa, tal como se los mencionaba hace un rato atrás, ¿cierto? Que eso incluye el balance, ¿cierto? El libro mayor, libro diario, ¿cierto? Todo ese tipo de obligaciones contables, ¿cierto? Está obligada la empresa, ¿cierto? Que es parte del régimen general. La tributación, esta empresa entonces está afecta al impuesto de primera categoría sobre una base imponible que se determina en base a las reglas generales que están contenidas entre los artículos 29 al 33 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿ya? Y aquí en el artículo 29, por ejemplo, encontramos la determinación de los ingresos brutos, en el artículo 30 los costos directos, en el artículo 31, por ejemplo, tenemos los gastos necesarios para producir la renta, y en el artículo 32 y 33 tenemos otros ajustes, ¿cierto?, que también influyen en la determinación de la renta líquida imponible, ¿ya? Por lo tanto, para los contribuyentes que son parte del régimen general, se debe determinar una renta líquida imponible, ¿ya? Que esa se declara entonces en el recuadro número 12 del formulario 22, que es la obligación tributaria principal entonces que tienen estos contribuyentes que son parte del régimen 14A, ¿ya? Los propietarios se afectarán con impuestos personales en base a los retiros, remesas o distribuciones efectivas con imputación parcial, que es del 65%, del crédito por impuesto de primera categoría, ¿ya? Por lo tanto, en este régimen, los propietarios, ¿cierto?, siempre y cuando sean contribuyentes afectos a impuestos finales, o sea, ya sea impuesto global complementario o impuesto adicional, ellos van a pagar impuestos cuando ellos retiren
efectivamente dinero de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, por eso se cumple eso de los dos niveles de tributación, ¿cierto? Porque por un lado vamos a tener la empresa, ¿cierto?, que paga el impuesto de primera categoría, y los socios van a quedar entonces afectos a impuestos finales en el momento en el que ellos efectúen retiros de utilidades de la empresa, ¿ya? Mientras ellos no efectúen retiro de utilidades, no van a quedar afectos a impuestos finales. Ya, la tasa de impuestos de primera categoría para este régimen ya es de un 27%, ¿ya? Por lo tanto, para uno determinar el impuesto de primera categoría de estos contribuyentes, tenemos que determinar la renta líquida imponible, ¿cierto? Que, como les comenté, ¿cierto?, se determina en base a los artículos 29 al 33 de la Ley de Impuesto a la Renta. Igual hay otras normas que pueden afectar su determinación, pero ahí está principalmente, y a esa base uno le tiene que aplicar un 27%, ¿ya? La tasa de los pagos provisionales mensuales, que ahí para los que no sepan, ¿cierto?, los PPM, más conocidos, ¿cierto?, son los anticipos que van haciendo los contribuyentes mensualmente, ¿cierto?, en contra del impuesto de primera categoría que se determina, ¿cierto?, al 30 de abril del año siguiente, ¿ya? El objetivo entonces que tienen los PPM es anticipar, ¿cierto?, y hacer más liviana, por decirlo de alguna manera, la carga tributaria que va a tener después el contribuyente en abril del año siguiente, ¿ya? Porque imagínense que no se anticipara ese pago de impuesto de primera categoría, y muchas pymes, ¿cierto?, o pequeñas empresas que a veces tienen problemas de financiamiento y no podrían solventar eso, ¿ya? Pero para las empresas del régimen general, entonces, ellos determinan una tasa variable. ¿Qué quiere decir eso? De que en base a su venta, ¿cierto?, que tuvieron, y a la base de impuesto de primera categoría, se determina una tasa variable de impuesto de PPM, ¿cierto? Y esa es la tasa que van a ir pagando durante los formularios 29 de abril a marzo del año, ¿cierto?, siguiente. Los registros de renta empresariales que deben llevar estos contribuyentes, acá tenemos el RAI, tenemos el DEDAN, que es la diferencia entre la depreciación acumulada, acelerada y normal, el REX, que son las rentas exentas, y el SAC, ¿ya? Hay alguien que me dice que quiere tomar control remoto de mi pantalla, dice Sergio Montesino. Me salió eso. Ya. Cuando no se mantienen renta o cantidades que deben ser controladas en el registro REX, ¿ya? Ya, no sé si tienen algunas preguntas por mientras para que me las vayan haciendo, porque ahora vamos a pasar al régimen ProPyme general, ¿ya? No sé Profesor, si hay... Sí, no hay tantas preguntas, pero algunas no tienen que ver directamente con lo que está pasando, pero sí son de pyme, así que yo creo que los ah, ya, puede ayudar, orientar. ¿Ya? Así que voy a partir con, son como 5. Me preguntan aquí, ¿cuál es el régimen tributario que tiene un comité que tiene de agua potable? Y otro, son muy parecidos a dos, ¿cuál sería el régimen tributario de una corporación sin fines de lucro como las congregaciones religiosas? ya. Bueno, para el tema de las congregaciones religiosas y todo eso, como son contribuyentes, ¿cierto?, que no van a generar actividades, ¿cierto?, afecta a impuestos de primera categoría, ellos podrían quedar entonces calificados, ¿cierto?, como contribuyentes no sujetos al artículo 14, ¿ya? Y para el Correcto. tema del comité, mientras ellos desarrollen actividades de primera categoría, ellos van a entonces tener que elegir, obviamente, el régimen tributario más adecuado, ¿ya? Las corporaciones pueden ser parte del régimen que se llama contribuyentes no sujetos al artículo 14, siempre y cuando no desarrollen actividades de primera categoría. Ahí están las corporaciones, ¿cierto?, las fundaciones, todo ese tipo de entidades, ¿ya? Entidades también que son del Estado también, pueden ir a ese régimen siempre y cuando no desarrollen entonces actividades de primera categoría. Perfecto, profesor. Aquí hay que tener mucho cuidado porque de repente se mezclan, dicen, no, es que somos corporación, pero empiezan, no sé, para vender algunas cosas que están afecto a otras leyes, Claro, ahí o sí, generan actividad entre medio mixta y ahí se sale, entonces hay que tener cuidado. Pero entonces no caen dentro de estos regímenes que estamos hablando ahora, que son pymes, que son para claro. otro De tipo de forma negocio. general, de Entiendo. forma general no, claro. No, claro. Me preguntan, ¿dónde está la opción para ejercer la opción de régimen tributario? Ah, ya, Yo creo que cuando habló de cambiarse, yo creo. claro, tiene que ser cuando uno habla cuando hable de cambiarse, ¿cierto? Y ahí uno, en la página del servicio, ¿cierto? No me acuerdo específicamente la ruta,
Ahí después la podría buscar y ahí yo le mando lo ayudo un la ruta poquito como acá. para allá. Ya. Aquí en servicios, cuando uno entra primera vez en servicios online, cuando uno va a peticiones administrativas, ahí inmediatamente está regímenes tributarios, cuando uno crea recién una empresa. En Ah, ya, servicios claro. online, no es que Sí. mande petición administrativa, sino petición administrativa y elige regímenes tributarios. Eso es cuando no tiene régimen tributario, recién lo va a elegir y la empresa es nueva. Y lo otro que usted Claro. nombró que es muy importante, que es que se puede cambiar en una fecha que es de enero a abril o marzo. ¿A marzo parece que? No, al 30 de abril. Del 1 de enero al Hasta el 30 de abril. 30 de abril. Esa es Sí. como petición administrativa cuando usted No, no, dice, no, "Pucha, no. la embarré, estoy en 14 No, de no. 3 y me quiero cambiar". No, A no, de es que 8. hay una opción ahí en la página del servicio como para hacer eso, ¿ya? Ahí Ya. puedo buscar la ruta, pero no me acuerdo exactamente, una parte en el servicio online, pero no me acuerdo. Muy Y ahí importante, entonces, porque ahí yo le puedo dejar esa ruta para que ustedes sepan ahí, bueno, ya no se puede ya porque ya estamos en mayo, pero para que lo sepan el después próximo año. claro, para el próximo año, En enero, exactamente. así, año nuevo, cambiarse en la Claro. mañana al tiro para que no se le Sí, olvide, para pero probar si importante, funciona la plataforma y al tiro. Ya. saber la fecha para probar al tiro. Me preguntan, ¿la imputación parcial de los créditos de contribuyentes 14A afecta a los contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile? No, muy buena pregunta esa, ya es bastante específica y bien al grano la pregunta, pero la respuesta no es muy simple, pero dependiendo el convenio que Chile pueda tener con el otro país, ¿ya? Exacto. Por lo tanto, si el país donde está domiciliada la persona que está afecta a impuesto adicional, hay algún tipo de convenio, prevalece en este caso el convenio, por lo tanto no habría restitución. Ya, por lo tanto, eso hay que analizarlo caso a caso en realidad. ¿Ya? Exacto, exacto. Pasó con las empresas grandes aquí en Chile que se prepararon para esta reforma y cambiaron un domicilio al extranjero, entonces no tenían ese problema de restituir. Las grandes compañías Claro. de computación, su domicilio, todo estaba afuera de los socios que tenían las mayores inversiones. Hay la última que tengo aquí anotada. Después hay muchas preguntas en el chat, usted me dice cuando paramos, pero dice, buenas tardes, si una empresa pasó automáticamente de 14 TER a 14 de 8 y se optó en su momento por contabilidad completa, ¿implica llevar todos los libros, libro diario, mayor, etcétera, balances y registros empresariales? Una empresa que pasó de 14 TER a 14 de 8, o sea, al nuevo TER. Pero los 14 de 8 se liberan de la opción de llevar contabilidad, ¿ya? Exacto. Por lo tanto, claro, no es como la ProPyme general, que hay contabilidad completa o simplificada. Aquí es Ya. como una contabilidad más simplificada en el tema del 14 de 8, así que ellos no llevan como contabilidad, llevan los registros del servicio, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que los pymes de servicio impositivo dice usted cumple estas reglas simplificadas para calcular la renta. Si usted quiere llevar un balance por su parte, lo lleva para Claro, control o para los exactamente, bancos que lo sí. empiezan a solicitar. Ya. Que siempre se sugiere en realidad, Sí, siempre se exacto. sugiere. Se sugiere Claro, no dejar de llevar contabilidad, pero el fisco por claro, su lado dijo, aquí se tributa con estas reglas. exactamente. No le estoy pidiendo contabilidad. Vamos a ver un Ya, poquito algunas preguntas. Ya, sí. ya, Seguimos vamos y a seguir dejamos y por más después, adelante claro, el ya, resto de preguntas yo perfecto, lo voy separando, ¿ya? Gracias, ya, profesor. ya, no hay de qué. Ya, entonces, bueno, ahí dejamos entonces lo que está relacionado con el régimen general, ¿ya? Esto es, bueno, a grandes rasgos, ¿cierto? Y lo principal, ¿cierto? Que está asociado al régimen. Y ahora vamos a ir entonces al régimen ProPyme, ¿ya? El régimen ProPyme general es un régimen que está enfocado en micro, pequeños y medianos contribuyentes, que determina su resultado tributario como norma general en base a ingresos percibidos y gastos pagados. Y ellos están obligados a llevar contabilidad completa, pero tienen la opción de optar a una contabilidad simplificada. Están afectos al impuesto de primera categoría con tasa del 25% y sus propietarios tributarán en base a retiros, remesas o distribuciones efectivas con imputación total del crédito por impuesto de primera categoría en los impuestos finales que les afecten, salvo, ¿cierto?, para aquellos propietarios que sean contribuyentes del impuesto de primera categoría y no estén acogidos al régimen ProPyme, ¿ya? Por lo tanto, en términos generales, eh, los dueños, ¿cierto? O los socios que tienen una empresa que es del régimen ProPyme general, ellos van a tributar con impuestos finales en el momento que retiren utilidades de la empresa, ¿ya? Y van a poder acreditar el 100% del impuesto de primera categoría que pagó la pyme, ¿ya? A diferencia del régimen general, ¿cierto? Que ahí se acuerdan que era un 65, aquí el 100% del crédito. O sea, si la empresa me asigna 1.000 pesos de crédito, yo voy a utilizar esos 1.000 pesos, ¿cierto? Y eso es lo que voy a poder ocupar como crédito
en mi declaración de impuesto global complementario e impuesto adicional, ¿ya? Este régimen está dirigido a micro, pequeños y medianos contribuyentes, ¿cierto? Que es la abreviatura, ¿cierto?, de la palabra pyme, ¿cierto? Eso significa pyme, pequeño y mediano empresario, ¿ya? Ya, este régimen tiene requisitos, ¿ya? A diferencia del régimen general, que ahí vimos que no existía ningún tipo de requisito, ¿cierto? Cualquier contribuyente se puede acoger al régimen general si obviamente quiere hacer esa opción, ¿cierto? No tiene ningún requisito, pero el régimen ProPyme general sí, ¿ya? Y aquí tenemos un requisito que el promedio de los ingresos brutos en los últimos 3 años no puede exceder de 75.000 UF, el cual se puede exceder por una sola vez, pero en ningún caso puede exceder los 85.000 UF, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? De que si, por ejemplo, en un año le fue bien a la pyme, ¿cierto? Y llegó a los 80.000, si en el promedio, ¿cierto? No nos pasamos de los 75, no hay problema, ¿cierto? Pero en ningún caso se puede exceder entonces de 85.000 UF. Si en una pyme, en un ejercicio, entonces, tuvo ingresos brutos sobre 85.000 UF, tiene que abandonar el año siguiente entonces y pasar al régimen general. Y este promedio incluye los ingresos de los relacionados. Y en la práctica me ha tocado ver, ¿cierto?, de que muchas veces uno hace la evaluación del primer requisito, ¿cierto?, de que el promedio no sea sobre los 75.000 UF, pero olvidan de repente, ¿cierto?, el tema de la relacionado, ¿ya? Fue muy atractivo por un momento, ¿cierto?, sobre todo en estos años, ¿cierto?, ser parte del régimen ProPyme porque la tasa fue rebajada, ¿cierto?, transitoriamente a un 10%, ¿ya? Eso se acabó, sí, el último año de aplicación era el año tributario 2023, ¿ya? Pero fue muy atractivo ser parte de este régimen entonces porque ahí la tasa de impuesto de primera categoría fue muy baja, ¿cierto? Que era solamente un 10%, ¿ya? Al momento de su inicio de actividades, el capital efectivo no debe exceder de 85.000 UFs. También tiene otro tope de 35% de cierta renta. Por ejemplo, rentas del número 1 y 2 del artículo 20, excepto cuando son bienes raíces agrícolas, contratos de cuenta de participación, derechos, acciones o cuotas de fondo de inversión. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? O sea, no quiere decir que una pyme no pueda tener inversión en capital inmobiliario, ¿cierto? Lo más típico, un fondo mutuo, un depósito a plazo. No quiere decir eso, sino que los ingresos que vienen de ese lado, o sea, los ingresos por rentas pasivas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque son a través solamente de tener ahí el capital, no pueden exceder entonces del 35% de los ingresos brutos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Este régimen está orientado más a la empresa operativa, ¿cierto? No está orientado a ese tipo de empresa. Si, por ejemplo, alguien me dice, profesor, quiero hacer una empresa, ¿cierto? Pero solamente para que esa empresa invierta en capital inmobiliario, ¿ya? Y no va a hacer mucho los movimientos, van a ser montos pequeños. En ese caso, esa empresa no puede ser parte del régimen ProPyme porque el 100% de su ingreso, por más de que sean montos bajos, van a ser entonces relacionados a actividades del artículo 20, ¿cierto? Número 2, por lo tanto no va a poder ser parte del régimen ProPyme, ¿ya? Por lo tanto, si bien los requisitos no son, desde mi punto de vista, muy restrictivos, ¿cierto? Igual uno tiene que hacer la evaluación, ¿cierto? Siempre de ver si uno puede acogerse o permanecer, ¿cierto?, en el régimen ProPyme general, ¿cierto? Y no olvidar también el tema de los relacionados, ya porque se tienen que computar esos ingresos para el cálculo del límite. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo, por ejemplo, estoy evaluando si una empresa puede ser una pyme, tengo que tener conciencia de mis relacionados, ¿ya? Y eso está en el código tributario, ahí uno puede ver, ¿cierto?, los que son relacionados de una empresa. Y, por ejemplo, es relacionado con la empresa que es dueña de eso, ¿ya? Con su matriz, ¿ya? Por lo tanto, si la matriz tiene un promedio de, tiene ingresos brutos por 40.000 y yo tengo 40.000, no puedo ser ProPyme, ¿cierto? Porque considerando los ingresos de la matriz, estoy en los 80.000 UF, ¿ya? Por lo tanto, ojo con ese tipo de situaciones, ¿cierto? Porque puede ser muy engorroso y complicado de que el servicio les vea esto, ¿cierto? El servicio de impuestos internos, y van a tener que rectificar, ¿cierto? Y hacer todas sus determinaciones en otro régimen tributario, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios y características que tiene este régimen tributario? Y así, aquí se hace una propuesta de declaración del servicio de impuestos internos a la empresa, ¿cierto? En base a información del registro de compras y ventas, que es complementable por el contribuyente, ¿ya? O sea, ahí mediante esos registros el servicio elabora como una propuesta, pero obviamente uno la tiene que modificar, ¿cierto? La tiene que complementar,
y no quedarse solamente con lo que dice la propuesta, ¿ya? ¿Y por qué? Porque, como les comenté en la diapositiva, ¿cierto?, anterior, este régimen ya tributa en base percibida. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando yo voy percibiendo los ingresos, los voy tributando con impuestos de primera categoría. Si yo tengo ingresos, ¿cierto? Tengo ventas que están obviamente en mi libro de ventas, pero que yo no he percibido, yo no las tengo que considerar para el cálculo de la base imponible, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo importante acá, cierto? De que uno tiene que tener el control adecuado, ¿cierto? Para saber cuáles de sus ingresos, ¿cierto?, se encuentran percibidos para incorporarlo a la base imponible, y lo mismo por el lado de los gastos, ¿cierto? Cuáles de sus gastos se encuentran pagados para descontarlo entonces también en el cálculo de su base imponible. Otra característica típica de este régimen, que lo diferencia, ¿cierto?, del régimen general, es que no aplica corrección monetaria, ¿ya? No hay corrección monetaria entonces para este régimen. Ya sabemos que en el régimen general existe la corrección monetaria sobre el activo fijo, sobre la existencia, ¿cierto?, sobre el capital propio tributario, pero en el régimen PROPYME no existe corrección monetaria en términos generales, ¿ya? Hay dos conceptos que sí se reajustan, que son los pagos provisionales mensuales y también el reajuste del IVA crédito fiscal cuando la empresa tiene algún tipo de remanente, ¿cierto? Por lo tanto, en términos generales, no aplica corrección monetaria en este régimen tributario. Después, su existencia o insumos existentes al término del año se reconocen como gastos, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo existencia, ¿cierto?, en este contribuyente PYME, ¿cierto?, ¿ya? Yo las voy llevando a gasto en el momento en que yo las voy pagando, ¿ya? A diferencia del régimen general, porque ahí yo tengo que mantenerlas como activos, ¿cierto?, hasta que yo las venda, y ahí puedo reconocer el gasto. En cambio, en la PYME, yo pago esa factura, ¿cierto?, y la voy a poder reconocer como gasto. Aplica depreciación instantánea de su activo fijo, ¿ya? Otra cosa que lo diferencia harto del régimen general, ¿cierto?, es que para el activo fijo, al momento en que yo voy pagando el activo fijo, ¿cierto?, lo voy llevando también a gasto. Y determina base simplificada según ingresos percibidos y gastos pagados, salvo en los casos de operaciones con empresas relacionadas. Que ahí, por ejemplo, si tengo alguna relacionada que es del régimen general, ahí yo voy a tributar sobre base de vengada, ¿cierto? Pero solo en la medida que yo tenga empresas relacionadas que son del régimen general. Ya, está liberada de mantener los registros de renta empresariales siempre que no genere o percibe rentas a controlar en el registro REX, ¿ya? De todas maneras, yo siempre recomiendo llevar los registros de renta empresariales, ¿cierto?, para efecto de tener un mejor control en la empresa. En caso de generar o percibir rentas a controlar en el registro REX y continuar con la liberación, puede emitir documentos que den cuenta de los movimientos patrimoniales. No aplica orden de imputación para retiros, remesas o distribuciones de utilidades en la medida que no genere o perciba rentas a controlar en el registro REX, y aplica la tasa del ejercicio para asignar el crédito por impuesto de primera categoría, ¿ya? Otras características que tiene este régimen tributario es que se determina un capital propio tributario simplificado, ¿ya? A diferencia del régimen general, ¿cierto?, que uno determina un capital con detalle, ¿cierto?, ¿ya? Y entonces determina un capital simplificado. Se utiliza tasas fijas de PPM, ya que ahí también vamos a saber cuáles son estas tasas fijas, ¿ya? Y se puede acceder a un informe de situación tributaria, ¿cierto?, que le permitirá tener acceso al sistema bancario para obtener financiamiento. Aplica rebaja la base imponible por incentivo a la inversión, ¿ya?, que el 50% de la RLI invertida con tope de 5.000 UF. En contra del impuesto de primera categoría, aplican todos los créditos contenidos en la LIR y otras leyes. Y la situación tributaria de los retiros, remesas y distribuciones se determina al término del ejercicio, al igual que en la empresa del régimen general, ¿ya? El tipo de contabilidad para esta empresa: están obligados a llevar contabilidad completa con la opción de una contabilidad simplificada, ¿ya? Por lo tanto, ahí los contribuyentes, ¿cierto?, tienen que evaluar si van a llevar contabilidad completa o van a llevar solamente contabilidad simplificada. Eso siempre queda a elección, ¿cierto?, del contribuyente. Y aquí algo importante, ya, porque muchas veces igual lo preguntan, pero el hecho de llevar contabilidad completa o simplificada no altera el régimen tributario ni el resultado, ya. Eso quiere decir que si yo llevo contabilidad completa voy a llegar a una base de 100, y si yo llevo contabilidad simplificada voy a llegar a la base de 200. Eso no es así. Independiente del tipo de contabilidad que llegue el contribuyente, ¿cierto?, va a poder entonces ejercer el tema de su
su base va a ser la misma, ¿cierto? Independiente si lleva contabilidad completa o simplificada. Mediante petición administrativa, ¿cierto? Para los contribuyentes que llevan contabilidad completa o simplificada, se puede solicitar autorización entonces al servicio para cambiar la modalidad, ¿ya? También se puede hacer eso. ¿Cuál es la tasa de impuesto de primera categoría? 10% para las rentas que se obtengan durante los años comerciales 2020, 2021, 2022 y de 25% para los años siguientes, ¿ya? Las tasas de PPM en el año de inicio es del 0,25% y si los ingresos brutos del giro del año anterior no exceden de 50.000, es de 0,25%. Y si exceden de 50.000, pasa a ser un 0,5% la tasa entonces de PPM. Los registros de renta empresariales llevan registro de renta en la medida que posean o perciban rentas que deben ingresar al registro REC, ¿cierto? Y que no se acojan al documento tributario electrónico donde informan sus movimientos patrimoniales. Voy a dejar un espacio para preguntas, ahora que vamos a pasar a ver el régimen ProPyme transparente. Ya, profesor, muchas gracias. Aquí hay varias preguntas, separé algunas que nos acercan mucho a la clase. Claro. La primera dice, ¿habrá una fórmula para calcular la tasa de PPM, el PPM variable? Ah, El ya, PPM eso tiene es variable, relación me con, pregunta. claro, eso tiene relación con el régimen general, ¿ya? Y ahí el servicio también hace el cálculo de la tasa variable. Ya está el aplicativo del servicio ahí, que es en el asistente PPM, cuando uno ingresa el formulario 29, y ahí uno puede hacer ese cálculo, ¿ya? Pero ahí uno tiene que tomar la tasa promedio que se pagó en PPM y compararla entonces con la base imponible que tuvo el año anterior. Aquí entendemos que estas son para 14A, solo para régimen Claro, la 14. tasa variable de PPM es para 14A. Para el régimen general. Otra pregunta es si el PPM es un adelanto del impuesto de primera categoría o de impuesto global complementario. Ah, ya. No, el PPM en términos generales, ya, es un anticipo al impuesto de primera categoría, ¿ya? Claro. Igual el PPM, es cierto, existe alguna declaración que se puede asignar a los socios, ¿ya? Pero, en términos generales, el PPM lo que hace es ser un anticipo del impuesto de primera categoría. Claro, y los créditos al socio son los créditos de primera categoría, o sea, el impuesto de primera que puede ser pagado directamente con el PPM, Claro. puede ser pagado con los PPM o con crédito o directamente por la empresa, ¿cierto? Claro, Pero eso es para que se arme ahí alguna confusión. ¿Qué tipo de empresas son las que van catalogadas en este régimen? Yo creo que se refiere al régimen a los pymes. O sea, no hay ningún tipo de empresa, ¿cierto?, que pueda no ser parte del régimen ProPyme, ¿cierto? Sin embargo, existe el CETOPE, ¿cierto?, de que las empresas no puedan tener ingresos, ¿cierto?, que su 35% sea derivado entonces de la renta del número 1 y el número 2 del artículo 20, que aquí generalmente, ¿cierto?, están como esta renta pasiva, Claro, por decirlo de alguna manera. tiene ¿Ya? un límite, un Claro, 35%, pero la idea es exactamente, que por lo sea tanto, como comercio directo. exactamente. Ese No tipo de no empresas, inversión. ¿cierto? Más pasivas, ¿cierto? Esas son las que no, entonces, no está orientado el régimen ProPyme para eso. Perfecto, perfecto. Son empresas, como decíamos, de comercio en general, que están más directamente relacionadas con la Claro, venta. Esa empresa busca ese espíritu de estos régimen tributario PYME, no para claro. inversionistas. ¿Ya? Me preguntan por el ejemplo de un arriendo que hace un departamento de una congregación religiosa. Que lo hemos preguntado antes por la congregación religiosa, pero se hace un arriendo de un departamento, que es de la congregación. Claro, en ese caso, entonces, como un arriendo, tendría que tributar, ¿cierto? Por ese arriendo, si la congregación, ¿cierto?, es la dueña del edificio, ¿ya? Ahí tendría que entonces hacer un inicio de actividades, ¿cierto? Y tributar, si va a tener solamente ese ingreso, sería en el régimen general. Perfecto. Y una última que dice, o sea, dos, para optar por el régimen 14A, por el tema de la relación con un socio con más del 50% y participa en otra sociedad con 51%. Al ser así, ¿las otras sociedades están obligadas a ser 14A? No entendí bien la pregunta, era un poquito larga, así que Es que no así entendí. está escrita, pero dice para optar al régimen 14A por el tema de relación de un socio con más del 50%. O sea, entiendo que un socio que tiene más del 50% en otras sociedades
Y las otras sociedades, parece que con la suma, se saltó esa parte, sabe interpretarla, la suma de los ingresos lo dejaría a él en 14A, o sea, él no podría optar por una pyme, pero ¿qué pasa con la otra sociedad donde él participa? ¿Las contamina también para que sean 14A o siguen siendo pymes? Ah, no, la evaluación del límite de ingresos siempre se tiene que hacer en forma individual, ¿ya? Perfecto, Por lo perfecto. tanto, tengo que evaluar la empresa en particular que estoy evaluando, y ahí sumo Sí. los ingresos de relacionadas, ¿cierto? Por mis dueños, ¿cierto? Que tengan más del 50%, tengo que sumar el 100% de esos ingresos, Exacto, exacto, ¿cierto? claro. Y también van a afectar las empresas que estén al lado. Sí, pero él, en este caso, la empresa principal, la empresa A, por ejemplo, es la que quedaría con 14A, pero las otras empresas no, en caso que individualmente Claro, no llegan a ese exacto. límite, Sí, así se no hace. superan el límite del 50%. Por último, la tasa para el próximo año de las pymes, ¿ya está definido en qué impuesto quedó para el AT 2024? ¿En qué tasa quedó? ¿O aún no? Según yo todavía no, ya no sé, no me he interiorizado tanto en las noticias Perfecto. últimamente, Sí, sí. pero según lo que tengo entendido yo, sigue siendo el 25, ya porque recordar que lo del 10% estuvo vigente solamente hasta el año tributario 2023, desconozco si es que va a haber alguna medida, ¿cierto?, para rebajar nuevamente esa tasa, ¿ya? Tengo entendido que eran solo propuestas, pero no son Sí, ley deben definitiva. haber Propuestas propuestas del por ahí, claro, 15, sí, que se mantenía al 10, pero no son ley todavía. También entiendo lo claro, mismo. Así sí, que, bueno, gracias, profesor. Así que siga adelante. ya. No sé si va a hacer algún break en algún momento. No, yo creo que No, sigamos, creo que no, no, sigamos, vamos a sí, seguir con todo. Ya. ya. Ahora vamos al régimen PROPYME transparente, ¿ya? Que este está en el artículo 14D, número 8, ¿ya? Es muy similar al régimen PROPYME, ¿ya? Pero la gran diferencia que tiene con el régimen PROPYME general, a eso me refiero, ¿cierto? Es que aquí la empresa está liberada de pagar impuestos de primera categoría, pero tributa de forma inmediata con impuestos finales a medida que van generando la base, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? De que a diferencia del régimen PROPYME general, ahí uno tributaba cuando los socios sacaban el dinero de la empresa, ¿cierto? En este caso, al momento de generarse la utilidad en la empresa régimen PROPYME transparente, se asignan de forma automática a cada uno de los socios según su porcentaje de participación, ¿ya? Por lo tanto, yo siempre soy cauteloso, ¿cierto?, de recomendar el régimen PROPYME transparente, porque es una gran desventaja, ¿cierto?, que tiene con el régimen PROPYME general, porque aquí se completa de forma inmediata, ¿cierto?, con la tributación de impuestos finales, ¿ya? Por lo tanto, como les digo, en ese sentido uno tiene que hacer bien la evaluación para ver qué contribuyentes pueden clasificar, ¿cierto?, sin obviamente alterar el, el financiamiento, ¿cierto?, todo ese tipo de cosas que tiene la pyme, ¿cierto? Y entonces, porque este régimen tributa de forma inmediata. Se genera el resultado, se asigna de forma automática al socio, ¿ya? Y es un régimen tributario que está enfocado en micro, pequeñas y medianas empresas cuyos propietarios son contribuyentes de impuestos finales, ¿ya? Personas naturales con o sin domicilio ni residencia en Chile, o personas jurídicas sin domicilio ni residencia en Chile. Por lo tanto, todos los dueños de una PROPYME transparente deben ser contribuyentes afectos a impuestos finales. ¿Y cuál es la lógica de esto? Porque en los PROPYME transparentes, como se completa con la tributación, se tiene que asignar inmediatamente esa base a los dueños, ¿cierto? Por lo tanto, ellos deben ser contribuyentes de impuestos finales. Determina su resultado tributario, ¿cierto?, como norma general, en base a ingresos percibidos y gastos pagados, estando liberada de llevar contabilidad completa, con la posibilidad de optar por llevar contabilidad simplificada. En este caso, la empresa PYME quedará liberada del impuesto de primera categoría y sus propietarios deberán tributar con sus impuestos finales en base al resultado tributario determinado por la empresa en el mismo año que ésta se genere. Y está dirigido, como les decía, a micro y medianos contribuyentes, ¿cierto?, cuyos propietarios son contribuyentes de impuestos finales, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre el PROPYME transparente y el PROPYME general, ¿ya? Y aquí, como les digo, entonces, la base, entonces, cuando se determina en la transparente, se asigna de forma inmediata, ¿cierto?, a cada uno de sus dueños. Ya, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir la PROPYME transparente? Los requisitos que debe cumplir la PROPYME transparente deben ser personas naturales con o sin domicilio o residencia en Chile, o bien personas jurídicas sin domicilio ni residencia en Chile, es decir, contribuyentes de impuestos finales, impuesto global complementario e impuesto adicional. Las empresas deben informar al SIC que quieren acogerse a este régimen, según este instruye mediante resolución, ¿cierto?
y los que eran 14 ter pasan al régimen ProPyme transparente si cumplen los requisitos de este último, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios y características? Muy similar entonces al tema del régimen ProPyme. Hay una propuesta en el sí, ¿cierto? Que obviamente el contribuyente la tiene que complementar. No aplica corrección monetaria. Las existencias, ¿cierto? Se van reconociendo como gastos, ¿cierto? En la medida que se vayan pagando. Aplica la depreciación instantánea a su activo fijo. O sea, cuando pagan el activo fijo, lo llevan a gasto. Se determina la base imponible simplificada según ingresos percibidos y gastos pagados, salvo que vengan de empresas relacionadas, e incluye retiros o dividendos percibidos por participación en otras empresas, ¿ya? Beneficios y características también, seguimos, está liberada de mantener los registros de renta empresariales, porque como todo se va asignando directamente a los socios, no hay ninguna utilidad que se acumule durante dentro de esta empresa. Determina un capital propio simplificado, solamente para los contribuyentes con ingresos superiores a 50.000 UF, utiliza tasas fijas de PPM, también puede acceder al informe de situación tributaria, ¿cierto? Y en contra de los impuestos finales que afectan a los propietarios, aplican el crédito del artículo 33 bis y los asociados a retiros y dividendos percibidos. Además, aplica el crédito por impuesto de primera categoría asociado al ingreso diferido proveniente de un cambio de régimen. El tipo de contabilidad queda liberada entonces para efectos tributarios de llevar contabilidad, y para el control de su ingreso y egreso utilizarán el registro de compra y venta, salvo quienes no se encuentran obligados a llevar este registro, que llevan un registro de ingreso y egreso. Deben llevar un libro de caja, ¿cierto? Y pueden llevar contabilidad completa sin que altere la forma de tributación del resultado, ¿ya? Al igual que las pymes, ¿cierto? Al no hecho de llevar contabilidad o llevar contabilidad simplificada, siempre igual es recomendable, ¿cierto? Llevar la contabilidad, ¿cierto? Para efecto, obviamente, de la toma de decisiones, ¿cierto? Para efectos de los financiamientos, ¿cierto? Y bueno, la contabilidad, como les digo, entonces, principalmente por el tema de la toma de decisiones. La tributación, la empresa está liberada del impuesto de primera categoría, o sea, esta empresa no paga impuestos de primera categoría, pero los propietarios deben tributar en base al resultado tributario positivo que determina la empresa, ¿ya? En el mismo ejercicio en que se genere, en base al porcentaje de participación en la utilidad o en el capital según corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy dueño de una empresa que es parte del régimen ProPyme transparente, supongamos que yo y mi hermano somos los dueños de esa empresa, los dos participamos en un 50%, si esa empresa genera una base de 1.000 durante el periodo, a mí se me van a asignar 500, ¿cierto?, de esa base, y yo voy a tener que tributarla en ese mismo periodo en mi impuesto global complementario, ¿ya? Y más encima es un impuesto que no va a llegar ningún tipo de crédito porque la empresa no paga el impuesto de primera categoría, ¿ya? Por lo tanto, mi sugerencia, ¿cierto?, es tener mucho cuidado con recomendar este régimen, ¿cierto? Porque, como les digo, es muy similar al régimen ProPyme en general, ¿cierto? Pero ahí se completa de forma inmediata con la tributación, ¿ya? En cambio, en el régimen ProPyme general se completa en el momento en que los socios efectúen retiros de utilidades de la empresa. La tasa de impuesto de primera categoría no tenemos, ¿cierto? No se aplica tasa de impuesto de primera categoría, y la tasa de PPM es del 2%, 0,2 en la medida que los ingresos brutos no sean de 50.000, en el año de inicio es del 0,2, si los ingresos brutos del giro del año anterior no exceden de 50.000 es de 0,2, y si exceden es de 0,5, ¿ya? No llevan registro de renta empresariales también estos contribuyentes, ¿ya? Por lo tanto, volviendo acá, ¿cierto?, con el tema de la tributación, una pregunta que me podrían hacer, ¿cierto?, es ¿qué pasa si la empresa determina una pérdida durante el periodo? En ese caso no hay ningún tipo de impuesto, ¿ya? Ni tampoco esta pérdida se puede incorporar en el impuesto global del socio, se va arrastrando en la empresa, ¿ya? Hasta generar una base imponible positiva, ¿ya? No es que, por ejemplo, la ProPyme transparente determine una pérdida y esa pérdida yo la incorporo en el impuesto global del socio, no es así. Si tiene pérdida, esa pérdida se va arrastrando en la empresa hasta poder generar una base imponible positiva, ¿ya? Ya, vamos a pasar ahora entonces al último régimen que es motivo de estudio de esta charla, ¿cierto? Que es el régimen de renta presunta, ya que este está en el artículo 34. Este es un régimen
bien especial, bien particular, ¿cierto? Bien acotado, ¿ya? Que está orientado a las micro y pequeñas empresas, ¿ya? Ya no a las pymes en general, ¿cierto? Ahora estamos hablando de micro y pequeñas empresas solamente, que les permite determinar y pagar anualmente el impuesto de primera categoría, ¿ya? Sobre la base de una presunción del resultado y no conforme a renta efectiva. Todos los regímenes que hemos visto hasta ahora, que son el régimen general, régimen ProPyme general y régimen ProPyme transparente, todos ellos pagaban su impuesto en base a resultados efectivos, resultados reales, números concretos, ¿ya? En cambio, en una empresa del régimen de renta presunta, se hace en base a una presunción de resultados. ¿Qué quiere decir eso? De que por ley, ahí se determina, ¿cierto?, cuál es el impuesto que va a tener que pagar esa empresa, ¿ya? Ya, entonces, aquí obviamente, como es un régimen en cuanto a la carga impositiva, ¿cierto? Bien atractivo, porque obviamente la carga tributaria en este régimen es mucho menor, ¿cierto? En comparación a los regímenes de renta efectiva, ¿ya? En ese caso, entonces, eh, para los requisitos de ingreso, tiene requisitos de ingreso y permanencia, ¿ya? Que están asociadas a las actividades económicas que pueden optar al régimen de renta presunta, que es limitada, ¿cierto? Que es para ¿cómo se llama? Es para cierto tipo de actividades económicas que ahora las vamos a ver. También hay requisitos sobre el tipo de entidad, el tipo de ingresos y el límite de ventas o ingresos anuales afectos a impuestos de primera categoría, ¿ya? Actividades económicas que pueden optar al régimen de renta presunta: explotación de bienes raíces agrícolas, la minería o el transporte terrestre de carga o pasajero, ¿ya? Solamente estas actividades económicas pueden ser parte del régimen de renta presunta. Cualquier otro tipo de actividad económica no puede ser parte del régimen de renta presunta, ¿ya? Solamente este tipo de actividades. Los tipos de entidad, ¿ya? Pueden ser empresarios individuales de responsabilidad limitada, comunidades, cooperativas, sociedades de personas o sociedades por acciones. Pero el requisito fundamental es que estén formadas exclusivamente por personas naturales. Y este requisito se debe cumplir desde que se incorporan al régimen y mientras se mantengan sujetos en él, ¿ya? Solamente pueden ser dueños de una empresa del régimen de renta presunta personas naturales, ¿ya? Solamente personas naturales. Los tipos de ingresos, que en cada ejercicio los ingresos por posesión o explotación de derechos sociales, acciones o cuotas de fondo de inversión no sean superiores al 10% del total de ingresos brutos del año. ¿Qué quiere decir eso? Si de alguna manera recibe otro tipo de ingreso una empresa del régimen de renta presunta, estos no deben ser superiores al 10% de los ingresos brutos del año que tenga entonces esta empresa del régimen de renta presunta. Los límites de ventas o ingresos anuales, ¿cierto?, van a depender del tipo de actividad, ¿ya? Y para el cómputo de este límite se debe considerar la totalidad de ingresos provengan del régimen de renta presunta o efectiva, incluyendo totalmente o parcialmente los ingresos de entidades relacionadas. Y en este cómputo se incluyen las enajenaciones ocasionales de bienes muebles o inmuebles del activo fijo, ¿ya? Así que ahí tenemos los límites de venta. Aquí me falta una diapositiva, denme un segundito, les voy a decir cuáles son los límites de venta. Denme un segundo, por favor. Ya, ahí los voy a incorporar a la presentación, pero acá los tengo que son 9.000 UFs en la actividad agrícola, 17.000 UFs en la minería, ¿cierto? Por lo tanto está orientado solamente a la pequeña minería, y 5.000 UFs solamente en el transporte de carga ajena o de pasajeros, ¿ya? Esos son los límites de venta, entonces, que me faltó colocarlo acá abajo, de cada una de las actividades, ¿ya? Por lo tanto, como pueden ver, son bastante acotados, ¿cierto? Si uno los compara con los límites de ingresos que tenían la empresa entonces, que son parte de los regímenes ProPyme, ¿ya? Por lo tanto, ahí depende del tipo de actividad. Y bueno, solamente para
temas de su información, ¿cierto? El proyecto de reforma tributaria, ¿cierto? Que finalmente no fue aprobado, ¿cierto? Ese proyecto contemplaba entonces modificaciones al régimen de renta presunta, ¿ya? Por lo tanto, si escucharon en algún momento algo acerca de que se iba a acotar el régimen de renta presunta, eso estaba en el proyecto, ¿cierto? Pero sin embargo, eso ya quedó descartado, ¿ya? A menos de que se ingrese otro proyecto, todo eso, pero de momento esto es lo que está vigente, ¿ya? Y esos son los topes entonces que están, como les digo, operativos hoy en día en cuanto al régimen de renta presunta, ¿ya? También tenemos requisitos cuando las empresas inician actividades, ¿ya? Y para la actividad agrícola son 18.000 UFs, ¿ya? Que no pueden superar el capital efectivo, y 34.000 UF para la pequeña minería y 10.000 UF en el transporte de carga ajena o de pasajeros, ¿ya? Por lo tanto, una empresa que quiere incorporarse al régimen de renta presunta, su capital efectivo no debe superar esos topes que les mencioné, ¿cierto?, anteriormente. El tipo de contabilidad, aquí se permite llevar una contabilidad simplificada en el cual se pagan impuestos sobre la base de renta presunta. Por ejemplo, el porcentaje del avalúo fiscal, la tasación de vehículos, entre otros, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, en el régimen de renta presunta, ¿cierto? Es bien particular, ¿ya? Y para el caso entonces del transporte de carga o de pasajeros, es el 10% del valor corriente en plaza del vehículo, ¿ya? Si uno quiere sacar la base imponible entonces de un contribuyente que está acogido al régimen de renta presunta, para el caso del transporte de carga entonces sería el 10% del valor corriente en plaza del vehículo, que ahí el servicio lo va publicando todos los años, ¿cierto? Y va obviamente variando dependiendo del modelo y las características del automóvil. La explotación de bienes raíces agrícolas es el 10% del avalúo fiscal del predio respectivo al 1 de enero del año en que se debe declarar el impuesto. Y finalmente, para la actividad de la minería, es del 4 al 20% de las ventas netas anuales, dependiendo del precio promedio anual de la libra en dólares entregado por la Comisión Chilena del Cobre, y 6% para otros productos mineros sin contenido de cobre, oro o plata, ¿ya? Por lo tanto, eso entonces, a grandes rasgos, es el tema de renta presunta. Lo más importante acá es siempre evaluar el límite de los ingresos, ¿cierto? Y también recordar que también se computan los ingresos de las empresas relacionadas, ¿ya? Así que eso. Pasamos nomás a las preguntas. Sí, profesor, preguntas que tienen que ver directamente con la renta presunta. Aquí la Ya. estamos haciendo. La primera dice, hola, buenas tardes. ¿Cuál es la ley? Perdón, tengo que acercar el micrófono. ¿Cuál es la ley que exime del pago de PPM a los taxistas? ¿Y cuál es el monto de avalúo a considerar para esa exención? La normativa específica, no la tengo la normativa específica a mano, ¿ya? Pero existe entonces eso para los taxistas, ¿no? Ahí no, yo no soy tan experto en el régimen de renta presunta, la verdad. Perfecto, No lo vemos no hay mucho en problema, realidad. no hay problema. Lo vamos a averiguar. Empresas con régimen transparente tuvo pérdida. ¿Qué pasa con los PPM? El 14. Ya, ahí en ese caso los PPM se pueden asignar a los socios, ¿ya? Existe una declaración jurada, no recuerdo bien el número, pero hay una declaración jurada que uno puede hacer para asignar estos PPM a los socios, para que ellos lo utilicen, y si no tienen renta los pueden pedir en devolución. Claro, aquí cuando dice régimen transparente, me imagino que se refiere al 14 de 8, porque en caso de pérdida en la Claro, misma declaración jurada, hay uno siempre los PPM van a disposición de los socios. Como la empresa nunca va a claro. pagar primera categoría, tenga Ujú. pérdida o tenga utilidad, van a ir a los socios y ahí se enfrentarán al global que tenga cada uno, ¿cierto? Claro, sí, Entonces, ese es el tema. ¿Un contribuyente con el 14 de 8 puede pasar a renta presunta si cumple con los requisitos? sí, sin ningún problema, ¿ya? Sin ningún problema. Ahí la opción se debe ejercer, como le digo, entonces del 1 de enero al 30 de abril, ¿ya? Y ahí es importante siempre evaluar que se cumplan los requisitos, ¿ya? Vimos que en el régimen de renta presunta, ¿cierto? Había más requisitos, o sea, uno tiene que hacer ahí el checklist, en el sentido de la actividad económica, el tipo de entidad, ¿cierto? De que todos los socios sean personas naturales, el tipo de Claro. ingreso, ¿cierto? Que no puedan superar el 10%, ¿cierto? Y el límite de venta, ¿cierto? Que ahí depende de cada una de las actividades. Exacto. Entonces, cumpliendo los requisitos no tendría ningún problema. Sí, Otra pregunta que dice, buenas tardes, los PPM puestos a disposición de los socios del 14 de 8 al año siguiente pasan a ser retiros y estos van corregidos o no? no, eso no es así.
¿ya? Solamente es Claro. que los créditos que pagó la empresa se asignan en el global del socio, nada más que eso. Y aquí teniendo en cuenta que de 8 no tiene retiro, tiene una asignación. De 8 dice, aquí se ganó tanto, se asigna a los socios un monto y los retiros van por una parte como informativa, ¿no? Claro, exacto. ¿Cierto? Ahí eso, ¿cómo se llama? El objetivo que tiene eso es poder justificar después las inversiones que puedan efectuar Exacto, este tipo exacto. de contribuyentes, ¿ya? Claro, muy importante esa declaración jurada que uno ponga así, la realidad que retiró, porque podría aparecer un socio dentro de 3 años con propiedades, con un tremendo auto, y lo van a llamar y van a decir, ¿de dónde sacó el dinero? No, es que yo tenía Exactamente, renta 14 años transparente, sí, pero usted no retiró. claro. No, no, Exactamente, no, sí, ahí es sí. muy importante lo que dice Leonel, porque muchas veces en los globales complementarios de las personas naturales, ¿cierto? Quedan con alguna observación y el servicio lo que pide ahí es justificar la inversión. Por lo tanto, uno tiene que colocar ahí en la declaración jurada, ¿cierto? ¿Cuál fue el monto del retiro para poder después acreditar eso? ¿Ya? Porque si no puede ser muy gravoso. Aquí tengo algunas preguntas, y así como, no directamente renta presunta, más random, que se va a decir. ¿En qué consiste la contabilidad simplificada? Ah, ya. Contabilidad simplificada, bueno, con las definiciones que tiene el Servicio de Impuestos Internos, se refiere con libro de compra, ¿cierto? Libro de venta, libro honorario, libro de remuneraciones, ¿cierto? Todos como los libros auxiliares, por decirlo de alguna manera, ya sin pasar a los libros más completos, ¿cierto? Que el libro mayor, libro diario, balance general. Claro, es un libro de ingreso y gasto que Impuesto Interno Claro, en también. su momento Sí, entregó una circular, pero ideal si usted puede llevar contabilidad, porque los bancos igual están pidiendo después una contabilidad, un balance en este periodo pasando la renta. O sea, ideal ya una claro. contabilidad aunque sea sencilla, ya una contabilidad. 14D3, el activo fijo, ¿lo puedo activar y luego depreciar en vez de llevarlo todo a gasto? Me preguntan. No, ahí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en ese régimen se establece que el activo fijo, ¿cierto? Se tiene que llevar a gasto en el mismo periodo en el cual se paga, ¿ya? Ahí no es una opción por parte del contribuyente, por lo tanto, si él no quiere llevarse a gasto el activo fijo, no tiene que comprar activo fijo simplemente, Claro, claro, porque el activo fijo va de inmediatamente a gasto, siempre y cuando sea pagado. Eso es súper siempre y importante. cuando Puede sea estar pagado, sí, saco a crédito una camioneta a 60 meses, digo, no, lo voy a llevar a gasto en diciembre para bajar el impuesto y no he pagado ninguna cuota. Así que es claro. importante tener eso en cuenta que dijo el profesor también, pagado, súper importante. Padre e hijo socios de una 14A, ¿pueden ser socios de una 14B3? Sí, sin ningún problema, sin ningún problema. Siempre hay que hacer, como dije hace un rato atrás, el análisis de forma particular, ¿cierto? En cada una de las Claro. empresas, ¿ya? Pero no, a priori no, se puede, o sea, siempre y cuando no se incumpla con los requisitos, pero es una situación que puede ser sin ningún problema. Por último, una que dice, el tope de los 5.000, me imagino 5.000 UF, ¿es por cada ejercicio comercial o se acumula? Ah, se refiere a las 5.000 Al, UF que al tienen que incentivo al ver ahorro. con el incentivo al ahorro. No, Ejemplo, eso si es, en el 2021 aplico incentivo al ahorro y en el 2022 también lo aplico. Es año a año, entiendo. sí, sí, es año a año sin ningún problema, siempre y cuando no se Sí, exceda entonces no es de los retiros. acumulativo, Claro, 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 claro. Esto cambió porque llamaba confusión con la reforma anterior. La reforma anterior tenía un control y todo en el 14B. Esto se claro. liberó ya y año a año, mientras no retire, se puede utilizar. Eh, bueno, recordarle a todos los colegas, bueno, trato de discriminar porque hay muchas preguntas, todos quieren consultar y tratamos de ver preguntas que tengan que ver directamente con el tema en honor al tiempo que tiene el profesor. Así que, bueno, profesor, continúe, usted me va indicando. No, es Venga, que más. dejamos hasta ahí llegado la Perfecto, perfecto, presentación. perfecto, perfecto. Así Perfecto, voy que a ver aquí respondamos un par de preguntas más y directamente en el chat, sí. ya que aquí hay muchas preguntas, así que aquí vamos mirando. Dice, soy ProPyme. Ah, perdón, se me corrió el chat porque se cerró la presentación. Soy ProPyme y el activo le tengo producto de una fusión. ¿Qué sucede ahí? Ya, en el caso de una fusión, ya que algo igual bien específico por decirlo de alguna manera, pero en ese caso, al venir de otra empresa, ya y al ingresar al régimen ProPyme, ¿cierto? Se entendería que ese activo fijo pasa a ser, se puede llevar a gasto, ¿cierto? De forma inmediata, porque venía, ¿cierto? De una empresa del régimen general, ¿ya? Eso es lo mismo que pasa cuando hay una empresa que viene 14A y se cambia a 14D, se lleva el saldo inicial entonces del activo fijo, a gasto.
Claro, claro, ahí está la casilla especial en el mismo formulario 22 cuando uno declara que dice, lo recibe usted como como una persona que viene de otros regímenes y en ese momento lleva todo a gasto siempre y cuando esté pagado, la clave, ya lo que dijo el profesor, pagado. Vamos a ver, aquí que hay más preguntas. De incumplir algún requisito, ¿de cuándo comienza a regir el cambio de régimen? Buena pregunta. En términos generales, a partir del año siguiente, ¿ya? Pero igual existen casos en el cual el cambio de régimen se puede producir en el mismo periodo. Un ejemplo de esto es con la régimen de renta presunta. Supongamos que eran dos socios personas naturales los dueños de esta empresa y uno decide vender su participación y pasa a ser una empresa la dueña de la renta presunta. Ahí en ese mismo momento deja de ser renta presunta, perdón. Perfecto. Para un 14 de 3, la compra de un vehículo usado, más de 5 años, también va a gasto. Sí, exactamente. Ya Yo ahí creo que no se se hace la confundió con distinción. el IVA, algo pasó ahí con Ah, la ya. pregunta, pero yo creo que se confundió cuando pone más de 5 años. Ah, claro, puede tener relación con claro, con el IVA, antes era así el tema del IVA, pero independientemente de las características del activo fijo que adquiera este contribuyente, solo hecho de tenerlo pagado, ¿cierto? Eso es lo que uno tiene que acreditar en una instancia de fiscalización, ¿ya? Ahí eso es lo que le van a pedir acreditar, obviamente. Aquí estoy viendo una yo que dice, la SPA quedan excluidas de Incluidas cualquier de forma. renta presunta. Sí, ahí la respuesta es no. Una SPA puede ser parte del régimen de renta presunta siempre y cuando sus socios sean personas naturales. Profesor, puede verlas directamente usted en el chat, ya que era mientras hablaba de la presentación que yo las separaba, Ah, así ya, ya, que más fácil que ya, usted ya. mismo ahí discrimine cuáles son las Claro. preguntas que Sí, alcanza a responder, ¿ya? la última dice, cualquier activo fijo es gasto y el monto, sí, no hay requisito establecido en la ley, ¿cierto? Obviamente tiene que ser un activo fijo que se está utilizando para desarrollar las actividades de la empresa, obviamente, pero todo eso se acredita en la respectiva instancia de fiscalización, ¿ya? Sí, no sé ahí si hay alguna otra pregunta. Yo, aquí me salieron las finales, no, yo tengo harto mensaje arriba en el Sí, chat. yo había separado varias que estaban más Ah, ya, arriba, por eso el tiempo, así que si aquí puede revisar de las últimas, algunas que no le he nombrado, usted la puede seleccionar y la responde. ya, perfecto. Empresas con giro de inversiones no pueden ser 14D, hay una que hice acá. Eh, Ahí uno da lo mismo el giro que tenga la empresa, ¿ya? Pero si el ingreso que tiene por estas inversiones son superior al 35%, ahí no puede ser entonces ProPyme. O Se sea, puede, para dejar claro, es el espíritu que usted dice de ProPyme, no es un inversionista, no es una persona que tiene claro, propiedades, no, el espíritu de esto es una empresa de comercio principalmente, como decíamos, 14, 20, número 3 y 4, pero las otras que nombró, la 1 y 2, puede tener un porcentaje nomás, ¿cierto? No debe ser su claro, negocio principal. claro, exactamente. Pues, ¿qué más tengo? ¿Cuántas veces se puede cambiar de régimen? Se puede cambiar, ¿cierto? Pero ahí uno igual se tiene que, por ejemplo, en el régimen de renta presunta, si uno se cambia, después no puede volver, hay unos plazos también ahí, ¿ya? Para que igual lo tengan en cuenta. Pero igual uno se puede cambiar. Creo que no es jugarreta el tema, uno no puede salir, volver. Creo que una empresa que si sale renta presunta, no me acuerdo, no podía volver nunca más después de renta presunta, al menos ese Beirut. No sé si habrá cambiado eso con la ley, pero en su momento fue así Creo para que evitar que sí, salgan, vuelvan. exactamente, sí. Hay un plazo, pero no estoy seguro en estos momentos. Ya. Ya, profesor, estaríamos listos, yo creo. ¿Sí? ¿Sí? Ya, bueno, decirles a todas las personas que participaron, hacer una clase de tributaria. Hay un trabajo titánico detrás de esto, así que tiene que gustarle mucho, que tener mucho cariño para dedicarse a enseñar, porque las circulares y los dictámenes y todo lo que está saliendo diariamente, y más encima nos bombardean con este tema de las propuestas de renta, y muchos nos preguntan, y son propuestas, ni siquiera son ley. Entonces es mucho material para poder llegar a estas clases. Así que les pido un fuerte abrazo, un aplauso, perdón, virtual, o aquí que ponga su gracia por el tiempo al profesor y la dedicación para prepararles esta clase.
y todas las preguntas que ha respondido. Así que, profesor, muchas gracias. Pues. Muchas Ya, gracias. no, Te no dejo hay a de qué. Jorge y que No. también lo Muchas cierre gracias. aquí. Muchas gracias a todos que asistieron. Don Pablo Aros, ¿gusta decir algunas Gracias. palabras? Sí, para terminar esta excelente charla, muchas gracias, profesor, excelente charla. Muchas gracias también, Leonel, un apoyo espectacular. Ahí, bueno, también nuestro profesor también en nuestro comité ejecutivo. Y obviamente le mando unos agradecimientos que no lo veo presente a Edgardo Simisa, que es presidente de INDEP, por la facilitación de la plataforma y de los cursos. Y también Jorge, igual por el apoyo que nos está prestando. En nombre del colegio, gracias a todos. Muy contento por la concurrida asistencia. Así que tanto un aplauso para el profesor como para ustedes mismos. Gracias a todos. Un abrazo, un aplauso virtual, como dice nuestro vicepresidente. Nos veremos muy pronto. Perfecto. Quedan todos invitados para nuestras próximas actividades gratuitas. Como les avisamos, la charla fue grabada y será subida al portal de INDEP Online. A contar de mañana les va a llegar un correo electrónico con la confirmación de que ya está arriba, y el material también va a estar disponible, y la invitación para la charla del día lunes en la mañana también, para que se conecten todos. ¿Ya? Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, profesor. Don Leonel, muchas gracias. Don José, muy buenas noches. De don Pablo Álvarez también, que lo veo ahora. Muy buenas noches. Que estén muy bien en todos. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Chao, Muchas chao. gracias, hasta Chao. luego. Chao, Eso. muchas gracias. Gracias, Leonel. Gracias a todos. Gracias. Gracias, profesor.